Hola, en este vídeo vamos a ver cómo podemos configurar los impuestos en WooCommerce. Por una parte, haremos un repaso de los distintos aspectos de la configuración de los impuestos y por otro lado veremos cómo configurar distintos tipos de impuestos en función del producto y cómo tener distinto tipo de impuesto en función de la dirección de envío. Para configurar los impuestos nos vamos en la administración de WordPress a WooCommerce Ajustes y pulsamos en la pestaña Impuesto. Aquí tenemos una serie de opciones que vamos a revisar. Habilitar impuestos sirve para aplicar o no los impuestos en la tienda. O sea, si no queremos trabajar con ningún tipo de impuestos, quitaríamos esta opción y guardaríamos los cambios y ya no tendríamos que tocar nada más relativo a impuestos. Lo normal es aplicar los impuestos para poder generar facturas y demás. Precios dentro con impuestos. Este parámetro lo que nos permite es definir si los precios que vamos a dar cuando damos de alta los productos en nuestra tienda son precios con impuestos incluidos o sin impuestos incluidos. Me refiero, si yo aquí edito un producto, estos precios que ponemos aquí en precio normal o precio de venta, sería indicar si esto es un precio ya con el impuesto incluido, de forma que si tiene un impuesto el programa calcularía la base imponible, o es un precio sin los impuestos incluidos, o sea, una base imponible, y se le aplicaría impuestos a ese precio que viene ahí. Podemos elegir la opción que queramos para estar más cómodo. Luego, los impuestos se pueden calcular basado en la dirección de envío del cliente, en la dirección de pedido del cliente, que sería la dirección de facturación, y la dirección base de la tienda, que sería la que tenemos aquí en la pestaña general, ubicación base. Se aplicarían los impuestos a esta zona. Tenemos también gastos de envío, clase de impuesto, qué tipo de impuestos se aplicarían a los gastos de envío, y puede ser basados en los productos que están en la cesta o un impuesto en particular. Por ejemplo, podemos aplicar la tarifa estándar o la que queramos de las que tenemos. En redondeo podemos indicar si queremos un redondeo a nivel de su total en vez de un redondeo por línea. Aquí podemos añadir clases de impuestos adicionales, luego veremos más sobre esto. Mostrar precios de la tienda, podemos elegir si queremos mostrar los precios en la tienda con el IVA incluido. Este IVA se calcularía a partir de lo que tengamos aquí de la dirección por defecto del cliente, o podemos mostrar los precios sin IVA. O sea, ahora mismo tenemos los precios con IVA. Si yo, por ejemplo, me meto en un producto, tengo un precio de 15, si excluyo el IVA y recargo la página, pues pasa a 12,40. De esa forma podemos elegir si queremos mostrar con IVA o sin IVA. Y luego teníamos aquí lo mismo, pero para el carro de compra. Ahora, por ejemplo, guardo los cambios para volver a ver precios con IVA, añado un producto al carro, y si me voy al carro de compra, vemos que aquí se muestra el precio sin IVA. Esto es lo que se refiere con lo de configurar el tema de mostrar precio durante el carro y la salida. Podemos poner un texto que se muestre cuando los productos se les aplica impuestos. Depende de la plantilla de WordPress, es posible que no se muestre. Y luego tenemos la configuración de cómo mostramos los totales. Puede ser un detallado o un total único. Bueno, una que tengamos todo configurado, damos a guardar cambios. Ahora vamos a ver cómo podemos aplicar distintos tipos de impuestos en función del producto. Por ejemplo, hay distintos tipos de IVA, que podría ser un IVA del 21 para un tipo de producto, un IVA del 10 para otro tipo, un IVA del 4 para otro tipo, etc. Aquí ya tenemos una tarifa estándar, que todas las tarifas las configuramos aquí arriba, donde aquí ya existe un registro, que es un impuesto que se aplica para el país España del 21%. Haciendo un repaso de esta tabla tenemos el código del país, el código del estado o provincia, el código postal o rango de códigos postales, la ciudad, tarifa, el nombre del impuesto que se mostrará en el carro, la prioridad, en el caso de que haya varios impuestos, compuesto
sirve para que en el caso de que se aplique más de un impuesto a un producto, definir el orden en el que se aplicarían esos impuestos. O sea, uno se aplicaría una vez que se haya aplicado el otro. Y envío, lo que nos indica es si este impuesto se aplica a los portes de envío. Luego veremos un poco más sobre esto. Y aquí tenemos otras dos tarifas que actualmente no tienen nada. Si no queremos mantener estos nombres, vuelvo a opciones de impuestos, borro aquí estas clases de impuestos adicionales. Si guardo los cambios, me desaparecen de aquí. Y voy a crear, por ejemplo, una tarifa que sea tarifa reducida, y vamos a asociarle un impuesto del 10%, y para recordarlo mejor voy a ponerle aquí 10%. Puedo crear más. Si quiero, por ejemplo, puedo hacer una por línea, una tarifa del 4, por suponer. Digo guardar cambios, ya tendría dos. Entonces, habría que configurarla, inserto una nueva fila y le digo que para país España, una tarifa del 10 y realmente es un IVA. Pero, bueno, lo demás lo podemos dejar. Y ahora, para la tarifa reducida del 4, inserto una fila, país España, tarifa 4, llamo también IVA y guardo cambios. Ahora, si vuelvo otra vez al listado de productos y edito un producto, cualquiera, aquí en el apartado clase de impuesto puedo elegir estándar, que sería el del 21, la tarifa reducida del 10 o la tarifa del 4. Así podemos tener distintos impuestos aplicados a cada producto. Bueno, ahora hemos visto cómo aplicar distintos tipos de impuestos por producto y ahora vamos a ver cómo aplicar los impuestos por la dirección de envío. En este caso ya estábamos viendo que estamos siempre seleccionando el país España. De esta forma, si yo hago un pedido y, por ejemplo, selecciono como dirección de envío Francia, no se aplicarían estos impuestos porque no cumplen el filtro que tenemos aplicado, que en este caso es de país. Vamos a ver, por ejemplo, cómo aplicar un filtro para aplicar distintos tipos de impuestos en función de la provincia. Suponiendo, por ejemplo, que vamos a aplicar una tasa de impuestos de 0 para las Islas Canarias, para Ceuta y para Melilla. Para ello, bueno, supongamos que lo aplico sobre la tarifa estándar, aunque esto mismo lo podríamos hacer para el resto de tarifas. Y lo que voy a hacer es insertar varias filas. Voy a poner una fila por provincia. Para todas le pongo el país España. Vale, lo tengo. Y ahora podríamos filtrar por rangos de códigos postales. Si quiero filtrar por rango de código postal, podría poner una cantidad, por ejemplo, de 000 a guión a 3499. Esto cogería todo el rango de códigos postales que van desde un número al otro y separados por puntos y comas podríamos poner nuevos rangos de códigos postales. Pero no lo vamos a hacer así, sino que vamos a utilizar los códigos de provincia. Estos códigos de país, aquí nos viene un enlace que nos carga los códigos de los países, sería el de esta columna que viene aquí en la Wikipedia. Y si yo busco en Google código ISO provincias España, pero bueno, lo mismo para las otras provincias, accediendo a esta página podría ver los códigos ISO para las provincias, que serían estos que tenemos aquí: C para Coruña, VI para Álava, AB para Albacete, A para Alicante, AL para Almería o para Asturias, etcétera. Entonces, me vuelvo otra vez aquí a la configuración y le voy a decir que esto se aplica para GC, que son Las Palmas de Gran Canaria, TF para Tenerife, CE para Ceuta y ML para Melilla. Estos códigos los he sacado, lo he dicho, de los códigos que tenemos aquí. Por ejemplo, bueno, vamos a ver. Por ejemplo, aquí lo tenemos, GC para Las Palmas, etcétera. Bueno, son los códigos buenos. Y luego, las tarifas, pues va a ser
0, 0, 0, 0. Y para el resto, asterisco, 21. Y a todos, por ejemplo, a esto le puedo llamar sin IVA, todo sin IVA, y a este último le llamo IVA. Es importante el orden. Tendrían que estar por encima estas antes que el asterisco, porque si está antes el asterisco, prevalecerá este impuesto que se aplicaría para las provincias. El asterisco significa que se aplica a todas, pero como aquí tenemos un impuesto específico para el resto, pues se aplicaría antes. Una vez que lo tenemos, damos a guardar cambios. Vamos a ver esto funcionando. Me voy al carro de compra y le digo ir a caja. Aquí vamos a suponer que la dirección de envío va a ser la misma que la de facturación, para simplificar el proceso. Y aquí, bueno, vamos a poner datos de prueba, porque lo que nos interesa ahora es ver el cambio de provincia. Localidad prueba, teléfono, cualquier número. Y ahora aquí voy a seleccionar, por ejemplo, Albacete. Veo que me está aplicando un IVA del 21%. Si ahora, por ejemplo, aquí seleccionara Tenerife, vemos que me dice la tasa sin IVA y aplica un 0%. Lo mismo, si por ejemplo selecciono Melilla, pues sería Melilla, y si por ejemplo selecciono Lugo, volverían a aplicarse los impuestos. Esto mismo, insisto, se podría aplicar para el resto de las clases de impuestos, para tarifa reducida del 10 y del 0. Lo dicho, si queremos podemos aplicar para códigos postales específicos, aunque es más cómodo el tema de por estado, y para ciudad nunca lo recomiendo aplicar, porque como es un campo que dentro de la realización del pedido es de escritura libre, si alguien escribe el nombre de la ciudad de una forma distinta a la esperada, podría no aplicarse ese impuesto. Por lo tanto, no se recomienda utilizar. De esta forma tenemos impuestos de distintos tipos para aplicar los productos, y también de distinto tipo en función de la dirección de envío. En el caso de que esto esté el impuesto calculado en función de la dirección base de la tienda, no tendría sentido calcular distintos tipos de impuesto en función de la dirección de envío.